El restaurante El Paladar Dorado era un templo del lujo y la exclusividad, ubicado en el piso ático de uno de los rascacielos más altos de la ciudad. Era el lugar donde los magnates cerraban negocios y celebraban sus vidas opulentas. Carla Ríos, una joven de 25 años, de sonrisa sincera y ojos que guardaban sueños inmensos, trabajaba allí como mesera principal. Carla era la favorita de muchos clientes por su gracia y su memoria fotográfica para los pedidos, pero su jefe, el señor Ernesto Valdés, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido y con una actitud mezquina y obsesivamente controladora, la veía solo como una herramienta para el éxito del restaurante. Valdés tenía una regla inquebrantable. El personal era invisible, la emoción, prohibida. Una noche particularmente ajetreada, Alejandro Ferrer, el soltero más codiciado y exitoso de la ciudad, hizo su aparición. Alejandro era dueño de un imperio tecnológico y era conocido por su intelecto brillante y su distancia emocional. Alto, de cabello oscuro y una mirada penetrante que rara vez mostraba calidez. Alejandro siempre cenaba solo, inmerso en su teléfono o en un libro. Carla, como la mesera más experimentada, era asignada a su mesa, la que ofrecía la mejor vista. Ella se había acostumbrado a su silencio y a sus pedidos sencillos. Sin embargo, esa noche, Alejandro levanta la mirada de su tableta cuando Carla le sirve un vino tinto de la cosecha de 1982, un vino que él ni siquiera había pedido. Alejandro Ferrer preguntó, con su voz profunda y controlada: «Disculpe, señorita Ríos. No pedí este vino. Pedí el de 2018. ¿Ha habido un error?» Carla, con una confianza tranquila que sorprendió incluso a ella misma, sonrió. Carla Ríos explicó, con una voz suave pero firme: «Disculpe, señor Ferrer. Lo sé, pero usted ordenó el 2018 la semana pasada y noté que bebió solo la mitad de la copa, con un gesto de ligera insatisfacción después del primer sorbo. El 1982 tiene una nota de roble que sé que disfruta más, según su patrón de bebidas anteriores. Lo he pedido por usted. Si no le gusta, lo retiro inmediatamente sin cargo». Alejandro se quedó en silencio, observándola. Nadie, ni siquiera sus asistentes personales, prestaba esa atención a sus pequeños hábitos. Su rostro, generalmente pétreo, mostró un atisbo de asombro. Alejandro Ferrer respondió, con una pequeña sonrisa que iluminó sus ojos: «Interesante. Nadie en mi vida me ha prestado tanta atención. Gracias, señorita Ríos. Lo probaré». Ese pequeño intercambio, el reconocimiento inesperado, encendió una chispa en el corazón de Carla. Ella había visto un lado de Alejandro que nadie más veía, no el magnate, sino el hombre. Y él, por su parte, se sintió fascinado por la audacia y la inteligencia de la mesera. Esa noche, Alejandro bebió el vino completo. Al pagar la cuenta, dejó una propina generosa. Pero, por primera vez, no solo dejó dinero. Dejó una nota escrita en una servilleta, doblada cuidadosamente, dirigida a Carla. Carla esperó hasta el final de su turno para leerla. La nota decía: «Señorita Ríos, aprecio su audacia y su excelente criterio. Nunca había tenido un servicio tan atento. Me gustaría invitarla a un café para discutir su patrón de bebidas la próxima semana. Por favor, ponga su número en la parte de atrás si acepta. Atentamente, A.F.». El corazón de Carla se aceleró. Ella sabía que era arriesgado, que su jefe la mataría si se enteraba, pero la emoción era demasiado fuerte. Escribió su número en la parte de atrás. El amor prohibido había llamado a su mesa. Carla y Alejandro se encontraron para ese café al mediodía de la semana siguiente, lejos del El Paladar Dorado. Fue mucho más que un café. Fue un almuerzo de 3 horas donde la conversación fluyó con una facilidad asombrosa. Alejandro, el hombre conocido por su frialdad, se abrió. Descubrió que Carla no solo era mesera, era una estudiante de diseño de interiores con grandes sueños. Ella, por su parte, descubrió al hombre detrás de la riqueza, un hombre solitario, presionado por las expectativas de su imperio, que anhelaba una conexión genuina. Alejandro Ferrer le dijo a Carla, con una honestidad desarmante: «Carla, la gente en mi mundo solo habla de negocios o de trivialidades. Usted me habla de sueños y de arte. Me siento como si por fin pudiera respirar. ¿Puedo volver a verla?». Carla Ríos respondió, con una sonrisa radiante: «Me gustaría mucho, Alejandro. Pero debes ser discreto. Mi jefe, el señor Valdés, es muy estricto. Prohíbe cualquier tipo de relación personal con los clientes. Es parte de su política de profesionalismo extremo. Si se entera, me despide». A pesar del riesgo, el romance floreció.
Se veían en secreto por las noches o los fines de semana. Las citas eran sencillas y humanas. Paseos por el parque, museos, cenas en lugares discretos donde nadie los reconociera. Alejandro, por primera vez, estaba experimentando una vida normal, lejos de sus guardaespaldas y sus yates. Y Carla, por primera vez, se sentía amada por quien era, no por lo que tenía. Sin embargo, el destino tenía un vigilante. El señor Valdés, el jefe de Carla, tenía una rutina diaria de revisar las redes sociales y los medios de comunicación locales para asegurarse de que nadie del personal estuviera haciendo algo que pudiera manchar la imagen del restaurante. Valdés, un hombre resentido que soñaba con la riqueza de sus clientes y que sentía un placer mezquino al controlar a su personal, tenía una aversión particular por Carla. Su belleza y su popularidad entre los clientes lo irritaban. Él sentía que Carla, al ser una mujer humilde, no debería aspirar a nada más que servir mesas. Una mañana, Valdés estaba revisando un blog de chismes de celebridades y encontró una foto borrosa de Alejandro Ferrer. Él apenas le prestó atención, pero luego su corazón dio un vuelco. En la esquina de la foto, en un mercado de flores, estaba Carla. No había duda, su cabello, su risa, el suéter que ella llevaba. Valdés amplió la foto con un zoom tembloroso. Aunque la foto era de mala calidad, era innegable que Carla estaba con Alejandro Ferrer. Y no estaban teniendo una reunión de negocios. Estaban tomados de la mano, riendo, con una complicidad íntima. El rostro de Valdés se puso rojo de rabia y resentimiento. No era solo la violación de la política del restaurante, era una afrenta personal. Su mesera, la chica que él consideraba inferior, estaba saliendo con el millonario que él envidiaba. El jefe sintió que su autoridad había sido pisoteada. Ernesto Valdés pensó, con veneno: no. La pequeña mesera se cree Cenicienta. Esto no puede quedar así. Arruinará la imagen de El Paladar Dorado si se descubre que una de mis empleadas se acuesta con un cliente. Además, ¿quién se cree que es para salir con alguien como Alejandro Ferrer? La pondré en su lugar. Las reglas son las reglas. Valdés imprimió la foto borrosa y la guardó en un cajón bajo llave. Esperaría el momento perfecto para usarla. Su venganza sería lenta y cruel. Él ya no quería despedir a Carla. Quería castigarla. Carla estaba en la nube. Las citas secretas con Alejandro se habían convertido en el motor de su vida. Aunque el miedo a Valdés persistía, la felicidad de estar con Alejandro eclipsaba el riesgo. Su rendimiento en El Paladar Dorado seguía siendo impecable. De hecho, su alegría interior se reflejaba en su servicio, haciéndola aún más eficiente y encantadora. Pero el señor Valdés había iniciado su plan de castigo. Ya no podía despedirla directamente sin una prueba contundente que pudiera causar un escándalo con Alejandro Ferrer, un cliente de alto valor. Su método sería la tortura psicológica, un castigo silencioso y degradante. Una mañana, Valdés convocó a Carla a su oficina, un espacio pulcro y frío que siempre olía a café fuerte y miedo. Ernesto Valdés le dijo, con una sonrisa tensa y ojos fríos: señorita Ríos, su puntualidad es excelente. Pero he notado que su atención a los detalles está fallando. Los platos, a veces, llegan fríos a la mesa. Es imperdonable en un lugar de esta categoría. Carla Ríos, sorprendida, respondió: señor Valdés, disculpe, pero nadie se ha quejado de mi servicio. De hecho, los clientes han sido muy amables. Valdés ignoró su defensa y continuó, con un tono condescendiente. Ernesto Valdés declaró, aumentando el castigo: a partir de hoy, usted ya no atenderá el área ejecutiva. Será transferida al comedor de servicio, el área menos visible, para que refuerce las bases. Su nuevo trabajo será limpiar los cubiertos y pulir la cristalería hasta que brillen como diamantes. Además, su horario será el turno de cierre, el más exigente y con la propina más baja. Es un entrenamiento esencial, por supuesto. Carla comprendió instantáneamente que no era un entrenamiento. Era degradación. Era una forma de apartarla de la vista de Alejandro, de castigarla por su aspiración. El comedor de servicio era la zona más caliente y ruidosa del restaurante, lejos de la elegancia del ático. Pulir cubiertos era el trabajo más pesado, reservado para los recién llegados o el personal en desgracia. La primera noche en su nuevo puesto fue una pesadilla física. Sus manos se llenaron de ampollas por el pulido constante, sus pies le dolían por las largas horas de pie, y el ruido de la cocina le taladraba la cabeza. Ella, que había brillado entre la élite, estaba ahora oculta, limpiando la suciedad de los demás. El castigo de Valdés tuvo éxito en su primer objetivo: separar a Carla de Alejandro en el restaurante.
Cuando Alejandro Ferrer regresó para su cena habitual, la mesa más elegante fue atendida por otro mesero, Mario, un chico nervioso y menos atento. Alejandro Ferrer preguntó a Mario, con una leve molestia: «Disculpe, ¿dónde está la señorita Ríos?» Mario respondió, siguiendo el guión de Valdés: «Ella fue transferida, señor Ferrer. Está en un programa intensivo de entrenamiento». «Lo siento, señor. ¿Puedo tomar su orden?» Alejandro frunció el ceño. Sabía que algo no estaba bien. La explicación sonó hueca y corporativa. Pero sin poder hacer nada, hizo su pedido y cenó solo. La elegancia de la noche parecía vacía sin la presencia inteligente de Carla. Cuando Carla finalmente terminó su agotador turno, eran las 2 de la madrugada. Estaba agotada, pero sacó su teléfono y vio un mensaje de Alejandro, preguntando dónde estaba y por qué no había estado en su área. Ella tuvo que inventar una excusa vaga, diciendo que la habían asignado a un evento privado. No quería preocuparlo con la verdad sobre su degradación, ni quería ponerlo en peligro de confrontar a Valdés. Sin embargo, el amor de Alejandro no se basaba en el servicio, sino en la persona. Él intensificó sus mensajes y llamadas, buscando verla fuera del trabajo. Pero el turno de cierre de Carla significaba que ella volvía a casa al amanecer, con apenas unas horas de sueño. El castigo de Valdés no solo la degradaba en el trabajo, sino que amenazaba con matar su romance por agotamiento. El señor Valdés, disfrutando del sufrimiento de Carla, se dedicó a supervisar su nuevo trabajo de pulido con una crueldad metódica. Él la revisaba constantemente, encontrando defectos inexistentes en su trabajo para alargar sus horas y aumentar su dolor. Una noche, Valdés entró en la cocina de servicio. Carla estaba sola, puliendo una montaña de copas de champán con lágrimas de frustración en los ojos, las cuales disimulaba con el vapor caliente del lavavajillas. Valdés, sintiendo que tenía el control total, decidió confrontarla. Ernesto Valdés se acercó, sosteniendo una copa con una mancha invisible. «Mira esto, señorita Ríos». Imperdonable. Una mesera de su experiencia debería saber que un diamante no brilla si está sucio. Usted no se está esforzando. ¿O es que está demasiado distraída por su vida personal? Carla levantó la mirada, confundida por la referencia personal. Valdés sonrió con malicia y deslizó la foto borrosa que había impreso sobre la mesa de acero. Era la foto de ella y Alejandro Ferrer tomados de la mano en el mercado de flores. El corazón de Carla se detuvo. El miedo era paralizante. Valdés lo sabía todo. Ernesto Valdés susurró, asegurándose de que nadie más escuchara: «No soy estúpido, Carla. Sé con quién estás saliendo. El señor Ferrer, ¿verdad? El multimillonario. ¿Cree que somos ciegos? Usted ha violado la política de la empresa de no confraternización con clientes de alta jerarquía. Podría despedirla ahora mismo y arruinar su reputación en toda la industria. Nadie le volvería a dar trabajo». Carla intentó defenderse, su voz temblando. Carla Ríos suplicó, con la garganta seca: «No, señor Valdés. Por favor. No es lo que parece. Es una relación seria. No está afectando mi trabajo. Le juro que no diré nada a nadie». Ernesto Valdés la interrumpió con un golpe en la mesa. Su voz era un siseo venenoso. «Silencio. No me importa si es seria o si planean casarse. Usted es una mesera. Una empleada de servicio. Él es nuestro cliente. ¿Cree que un hombre como él se quedará con usted? Solo se está divirtiendo. Y usted, con su estupidez, está poniendo en riesgo la imagen de El Paladar Dorado». Valdés se enderezó, dándole un ultimátum cruel. Ernesto Valdés finalizó, con la autoridad de un tirano: «Escúcheme bien. Usted no le dirá a nadie que está en el comedor de servicio. Inventará la excusa que quiera para el señor Ferrer, pero lo mantendrá alejado de aquí. Si usted lo ve o habla con él en el restaurante, o si yo veo otra foto de ustedes dos, no la despediré. No, la degradaré públicamente. Y me aseguraré de que sus calificaciones y su reputación sean destruidas de tal manera que usted tenga que abandonar esta ciudad. ¿Entendido, señorita Ríos?» Carla sintió, derrotada. El ultimátum no era un despido, sino la muerte lenta de su carrera y la amenaza a su amor. Ella sabía que si Alejandro se enteraba de la verdad y confrontaba a Valdés, Valdés cumpliría su amenaza de destruir su vida profesional. Por el bien de su futuro, y para proteger a Alejandro de un escándalo innecesario, ella tenía que cortar la comunicación, al menos, fingir que el romance se enfriaba. Tras el cruel ultimátum de Valdés, Carla se vio obligada a tomar la decisión más dolorosa: distanciarse de Alejandro para proteger su futuro profesional. La amenaza de Valdés de destruir su reputación era real, y si él exponía la relación con Alejandro, el escándalo sería doble.
Arruinaría la carrera de Carla y pondría a Alejandro en una situación incómoda ante la prensa. Carla comenzó a rechazar las llamadas de Alejandro y a responder sus mensajes con evasivas frías, inventando excusas sobre la sobrecarga de trabajo y la necesidad de concentrarse en sus estudios. Su tono, antes cálido y alegre, se volvió distante y profesional. Mensaje de Carla a Alejandro. Ficticio: lo siento, Alejandro. Estoy bajo mucha presión en el trabajo. No podré verte esta semana. Es mejor que nos demos un tiempo. Necesito concentrarme en mi carrera y no podemos seguir con estos encuentros. Mis prioridades han cambiado. Alejandro Ferrer estaba perplejo y herido. No podía entender el cambio repentino en Carla. Unas semanas antes estaban planeando un viaje de fin de semana, y ahora ella actuaba como una extraña. Su mente de empresario, acostumbrada a la lógica y la previsibilidad, no podía procesar esta ruptura abrupta e inexplicada. Él intentó confrontarla. Una tarde, Alejandro se apareció en el Paladar Dorado sin avisar, esperando encontrarla en su área de siempre para exigir una explicación. Valdés lo interceptó inmediatamente con una sonrisa falsa. Alejandro Ferrer preguntó a Valdés, con urgencia: «Señor Valdés, necesito hablar con la señorita Ríos. ¿Puede llamarla a mi mesa?» Ernesto Valdés respondió, con una cortesía venenosa: «Oh, señor Ferrer. Me temo que no es posible. Como le informamos, la señorita Ríos está en un entrenamiento intensivo en el comedor de servicio. Es un trabajo pesado, muy físico, puliendo cubiertos, ¿sabe? No está en condiciones de presentarse ante clientes tan distinguidos como usted. Además, no está permitido el contacto del personal de servicio con nuestros clientes más exclusivos». Alejandro sintió una punzada de alarma. La descripción del trabajo de Carla, puliendo cubiertos en la cocina, y el tono condescendiente de Valdés, lo hicieron sospechar. Él sabía que el servicio de Carla era de primera. Este entrenamiento sonaba a castigo. Pero Valdés, con su sonrisa inquebrantable, no dio espacio para más preguntas. Esa noche, cuando Carla finalmente llegó a casa después de un turno agotador, encontró un ramo de flores en su puerta con una nota de Alejandro. «Carla, sé que algo anda mal. Tu tono es frío y tus excusas, vagas. ¿Es por mí? Te espero mañana en el parque a las 7 de la tarde. Necesito la verdad». El corazón de Carla se rompió. Ella quería correr a sus brazos, pero la imagen de la foto de Valdés y la amenaza de arruinar su futuro profesional la detuvieron. Ella sabía que si Alejandro intervenía, Valdés la destruiría. Ella eligió el sacrificio. A la mañana siguiente, Carla se presentó a su turno en el comedor de servicio, más decidida que nunca. Valdés, al ver su cansancio y su tristeza, sonrió. Sabía que su castigo estaba funcionando. Ernesto Valdés se burló, pasando por su lado. «Veo que la señorita Ríos finalmente ha entendido cuál es su lugar. Me alegro de que haya puesto sus prioridades en orden, Carla. Es bueno para su futuro y para el prestigio de nuestro restaurante». Carla tuvo que soportar la humillación diaria. Ella, una joven con talento y sueños, se veía obligada a vivir una doble vida: la mesera degradada en la oscuridad y la mujer que intentaba, dolorosamente, olvidar al millonario que la había amado sinceramente. La repentina frialdad de Carla hirió profundamente a Alejandro Ferrer. Él, acostumbrado a que las mujeres lo persiguieran por su dinero, había encontrado en Carla una honestidad refrescante. Su rechazo lo confundió, pero la explicación de Valdés sobre el entrenamiento intensivo le sonaba a una mentira encubierta. Alejandro no era un hombre de rendirse, especialmente cuando sentía que había una injusticia o un misterio sin resolver. Alejandro, el magnate tecnológico, comenzó a usar sus habilidades y recursos para investigar. Contrató discretamente a un investigador privado para que averiguara qué estaba sucediendo exactamente con Carla en el Paladar Dorado y si Valdés estaba diciendo la verdad sobre el entrenamiento. Mientras esperaba el informe, Alejandro decidió confrontar a Carla una última vez, buscando la verdad en persona. Él sabía que ella trabajaba hasta tarde. Se estacionó cerca del apartamento de Carla a las 2 de la madrugada, esperando a que ella regresara de su agotador turno. Cuando Carla finalmente apareció, estaba exhausta. Sus hombros estaban caídos, sus ojos cansados y sus manos, vendadas por las ampollas del pulido constante. El lujo de su uniforme de mesera contrastaba con su visible dolor. Alejandro se acercó a ella, con voz seria. «Carla, hemos terminado con los mensajes. Mírate, estás exhausta. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué me estás mintiendo sobre el entrenamiento?» Carla se asustó. La confrontación en la oscuridad de la calle, el miedo a que Valdés la descubriera, hizo que su pánico fuera palpable. Ella tuvo que actuar con una crueldad que no sentía.
Carla Ríos respondió, con voz fría y forzada, evitando su mirada. No hay mentiras, Alejandro. Ya te lo dije, esto es demasiado para mí. Esta relación no tiene futuro. Tú eres de un mundo y yo soy de otro. Yo tengo que trabajar y tú tienes una vida fácil. Es la verdad. No te quiero complicar, ni que me compliques. Por favor, déjame sola. Alejandro Ferrer la sujetó suavemente por los hombros, notando las vendas en sus manos. Mírame. ¿Por qué tienes las manos vendadas? ¿Qué le está haciendo ese jefe tuyo? Dime la verdad. Te amo, Carla. La declaración de amor de Alejandro estuvo a punto de romper la resolución de Carla, pero ella vio en su mente la cara de Valdés. Ella empujó a Alejandro con fuerza y corrió hacia su apartamento. Carla Ríos gritó, con el dolor fingido de una ruptura. No me amas. Solo te diviertes con la mesera. Yo no soy un juguete para ti. Vete y no me busques más. Alejandro se quedó en la calle, destrozado y confundido. Sabía que Carla no estaba diciendo la verdad. El miedo en sus ojos era real, y la forma en que ella protegía a su jefe era inexplicable. Él estaba convencido de que Valdés era el verdadero problema, el villano invisible que estaba manipulando la situación. Al día siguiente, Alejandro recibió el informe de su investigador privado. El informe confirmaba sus peores sospechas. El entrenamiento intensivo era una farsa. Carla había sido degradada a la peor posición del restaurante, trabajando en la cocina de servicio, puliendo cubiertos hasta el agotamiento. El informe también mencionaba el temperamento cruel y controlador del señor Valdés. Alejandro sintió una oleada de rabia hirviendo. No era solo la manipulación de su relación, era la humillación de la mujer que amaba. Valdés la estaba castigando por enamorarse. El juego había terminado. El magnate tecnológico decidió que no iba a usar más el corazón. Iba a usar sus recursos para exponer y destruir la crueldad de Ernesto Valdés. Alejandro Ferrer, con la información del investigador privado confirmando el abuso laboral y la degradación de Carla por parte del señor Valdés, pasó de la confusión a una furia fría y calculada. El empresario tecnológico decidió que la venganza no sería emocional, sino una operación de negocios meticulosamente planeada. No bastaba con despedir a Valdés. Él quería exponer la crueldad y la hipocresía que contaminaban el paladar dorado. El primer paso de Alejandro fue obtener más evidencia. Su equipo de seguridad hackeó discretamente los servidores del restaurante, no para robar información financiera, sino para recuperar grabaciones de vídeo de las áreas de servicio y correos electrónicos internos. Querían pruebas de la manipulación de horarios, las horas extra no pagadas a Carla y la retención de sus propinas, una práctica común de Valdés. Encontraron un historial de correos electrónicos internos de Valdés refiriéndose a Carla con términos despectivos y confirmando que su degradación era un castigo ejemplar por su conducta inapropiada con un cliente de alto nivel. Mientras su equipo trabajaba en la evidencia, Alejandro planeó el escenario para el enfrentamiento final. Decidió que la confrontación no se llevaría a cabo en privado, tenía que ser pública, con testigos que aseguraran que Valdés no pudiera salirse con la suya ni encubrir el asunto. El escenario perfecto era el restaurante, en la hora pico de la cena, frente a la élite de la ciudad. Alejandro hizo una reserva en la mejor mesa del Paladar Dorado para la noche siguiente, asegurándose de que la reserva fuera lo suficientemente importante como para que el mismo señor Valdés tuviera que atenderlo. Esa noche, Alejandro le envió un mensaje críptico a Carla. No era una declaración de amor, sino un simple aviso. Mensaje de Alejandro a Carla. Ficticio Carla, sé la verdad. Por favor, no te asustes por lo que pasará mañana en el restaurante. Necesito que estés allí. Confía en mí. Te liberaré de esa prisión. Carla leyó el mensaje en su hora de almuerzo, con las manos doloridas por el pulido. El mensaje de Alejandro la llenó de terror y esperanza a partes iguales. Sabía que Alejandro, al descubrir la verdad, iba a confrontar a Valdés. Pero el miedo de que Valdés cumpliera su amenaza de arruinar su reputación la paralizó. Ella estaba atrapada entre el hombre que amaba y el tirano que controlaba su vida. Valdés, ajeno al peligro inminente, estaba encantado con la reserva de Alejandro. Vio la oportunidad perfecta para humillar a Carla una vez más, mostrando al millonario que su juguete estaba ahora puliendo cubiertos en la cocina, para reforzar la frialdad de su ruptura. La escena estaba lista. El lujo se encontraría con la crueldad, y el amor se enfrentaría a la envidia. La noche siguiente, el Paladar Dorado estaba lleno de la élite de la ciudad. El ambiente era de música suave, cristales tintineantes y conversaciones susurradas. Alejandro Ferrer llegó impecable, pero con una mirada de acero. Fue recibido por el señor Valdés,
quien irradiaba una falsa y servil cortesía. Ernesto Valdés sonrió, guiando a Alejandro a su mesa. Señor Ferrer, qué placer tenerlo de nuevo. Esta es nuestra mejor mesa. La he reservado solo para usted. ¿Puedo tomar su orden personalmente? Alejandro Ferrer respondió, con una voz alta y clara que se escuchó por encima de la música. Gracias, Valdés. Pero hoy no he venido a cenar. He venido por la señorita Ríos. ¿Puede llamarla a mi mesa? Valdés palideció. Intentó mantener el control de la situación. Ernesto Valdés se rió nerviosamente. Pero, señor Ferrer, ya le informé. La señorita Ríos está en un entrenamiento esencial en el comedor de servicio. Es una política de la empresa. No está permitido que el personal de servicio interrumpa a los clientes. Alejandro lo interrumpió, golpeando la mesa de cristal con una tableta. La tableta mostraba la foto borrosa de Carla y Alejandro en el mercado de flores, la misma que Valdés había usado para chantajear a Carla, ampliada y clara. Alejandro Ferrer espetó, con la voz resonando en el silencio repentino del restaurante. Basta de mentiras. La señorita Ríos no está en entrenamiento esencial. Ella está siendo castigada y degradada por su envidia y su resentimiento. Ella fue transferida a pulir cubiertos por esta foto, porque usted la amenazó con arruinar su reputación si continuaba nuestra relación. El restaurante quedó en silencio absoluto. Los murmullos de los comensales cesaron. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro y Valdés. Valdés, con el rostro enrojecido, intentó retomar el control, usando su única defensa, la mentira y la ley. Ernesto Valdés gritó, con un tono histérico, «Esto es ridículo. Es una violación de la privacidad. Ella violó la política de la empresa de no confraternización. La despediré ahora mismo por insubordinación». En ese momento, Carla, que había escuchado el caos desde la cocina, entró en el comedor principal. Estaba exhausta, su uniforme sucio por el trabajo, sus manos vendadas visibles. Ella estaba aterrorizada por la amenaza de Valdés, pero la voz de Alejandro la había empujado a actuar. Valdés, al verla, intentó apuntar hacia ella, para humillarla. Ernesto Valdés gritó, señalándola con el dedo. «Mira a tu mesera, señor Ferrer. No es digna de este lugar. Es una simple mesera que creyó ser Cenicienta». Alejandro ignoró a Valdés. Se levantó de su asiento, caminó hacia Carla y tomó sus manos vendadas, exponiendo el daño físico que Valdés le había infligido. Alejandro Ferrer declaró, mirando a los comensales y a Valdés, con la fuerza de una sentencia judicial. «Usted no la va a despedir. Yo soy el dueño de este rascacielos y, a partir de este momento, mi holding adquiere el 51% de El Paladar Dorado. Y como nuevo socio mayoritario, mi primera orden es que usted está despedido, Valdés. Será investigado por abuso laboral, retención de propinas y acoso». El restaurante estalló en murmullos de asombro. Valdés se derrumbó, derrotado. Carla miró a Alejandro, atónita. Él no solo la había defendido, había comprado el restaurante para salvarla. La adquisición relámpago de El Paladar Dorado por parte de Alejandro Ferrer y el despido humillante de Ernesto Valdés se convirtieron en el escándalo de la noche. Los comensales, testigos de la dramática escena, pasaron de la sorpresa al respeto por Alejandro, el millonario que había usado su poder para la justicia y el amor. Alejandro llevó a Carla fuera del restaurante, lejos de las miradas curiosas y del caos. Se dirigieron a su ático. Carla, aún con su uniforme manchado y las manos vendadas, estaba en un estado de shock. Carla Ríos preguntó a Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. «Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Compraron restaurantes solo para defenderme. Es demasiado». Alejandro Ferrer la miró a los ojos, con una ternura infinita. «No lo hice solo por ti. Lo hice por nosotros, Carla. Y por la justicia. No podía permitir que ese hombre te destruyera por amarme. El dinero es solo una herramienta. Y hoy, por primera vez, la usé para algo más importante que los negocios». Carla no pudo contenerse más. Ella se derrumbó en un mar de lágrimas, liberando todo el miedo, la humillación y el dolor que había soportado durante semanas. Lloró por el sacrificio de su carrera, por las mentiras que tuvo que decir y por el amor que casi pierde. Carla Ríos confesó, llorando, «Tuve tanto miedo, Alejandro. Valdés tenía una foto nuestra y me amenazó con arruinar mi reputación profesional. Por eso te mentí, por eso te empujé. No quería que intervinieras y que él cumpliera su amenaza. Perdóname por ser fría». Alejandro Ferrer la abrazó con fuerza. «No tienes nada que perdonar. Entiendo. Tú te sacrificaste para protegerte. Valdés usó tu futuro como arma.
Pero ese futuro es seguro ahora. Eres libre, Carla. Alejandro la cuidó con una devoción inusual. Él mismo curó las ampollas de sus manos, se sentó con ella mientras ella comía una cena caliente, la primera comida tranquila en semanas, y escuchó sus sueños de convertirse en diseñadora de interiores. Al día siguiente, la prensa estaba en un frenesí. La historia del millonario que compró un restaurante por amor y para exponer el abuso laboral era viral. Pero Alejandro no se escondió. Dio una conferencia de prensa, no para hablar de la adquisición, sino para hablar de la dignidad de los empleados de servicio. Alejandro Ferrer declaró a la prensa, con una seriedad impactante: Carla Ríos es una de las personas más inteligentes y trabajadoras que he conocido. Su único error fue enamorarse. El Paladar Dorado y cualquier empresa bajo mi control tendrán tolerancia cero contra el abuso. Los empleados no son invisibles, son el corazón de la empresa. Valdés usó el poder para la crueldad. Yo usaré el mío para la decencia. El efecto fue inmediato. El escándalo forzó a muchas otras empresas de alto nivel a revisar sus políticas laborales. Alejandro no solo había salvado a Carla, sino que había iniciado un cambio social en el sector de servicios. Esa misma semana, Alejandro le hizo una propuesta a Carla. No era de matrimonio, sino de futuro. Alejandro Ferrer le dijo a Carla: Carla, sé que tu sueño es el diseño de interiores. Te pido que dejes tu trabajo de mesera. Financiaremos tu último año de estudios y el lanzamiento de tu propia empresa. Usa el Paladar Dorado como tu primer proyecto, rediseñándolo por completo para que refleje calidez y respeto, no frío elitismo. ¿Aceptas ser mi socia, en la vida y en el negocio de los sueños? Carla, con lágrimas en los ojos, aceptó. El mesero degradado había encontrado su libertad y su camino al lado del hombre que, contra todo pronóstico, demostró que su corazón era más grande que su billetera. Un año después, el Paladar Dorado reabrió con un nuevo nombre: El Corazón de Oro. El restaurante, rediseñado por la nueva firma de diseño de interiores de Carla, era irreconocible. El frío mármol fue reemplazado por madera cálida y luces suaves. La cocina de servicio fue remodelada para ser moderna y respetuosa con el personal. La política laboral era la más justa de la ciudad, con beneficios y salarios ejemplares. Carla ya no era la mesera. Ella era la exitosa diseñadora de interiores, más importante, la compañera de Alejandro Ferrer. El romance, que comenzó con un vino tinto de 1982 y un despido, había florecido en una relación estable y amorosa. El señor Valdés, por otro lado, fue procesado por fraude laboral y sus prácticas abusivas fueron expuestas públicamente. Perdió su reputación y su carrera, un destino justo para su crueldad. La escena final transcurre en el Corazón de Oro en la noche de su reapertura. La élite de la ciudad estaba allí, pero ahora, el ambiente era de respeto y admiración. Carla y Alejandro están juntos, recibiendo a los invitados, no como jefe y empleada, sino como socios y pareja. Carla lleva un vestido elegante, pero su sonrisa y su gracia siguen siendo las mismas de la mesera humilde. Alejandro Ferrer, mirando a Carla con orgullo, le dice: Carla, mira esto. El restaurante es hermoso. Es mucho más que un negocio. Es una prueba de que la compasión es la mejor estrategia. Gracias por enseñarme eso. Carla Ríos, tomando su mano, responde: Gracias a ti, Alejandro, por arriesgar tu imperio por la dignidad. Y por darme el valor de ser más que una mesera. ¿Sabes? Creo que el vino tinto que elegí esa primera noche fue el mejor negocio de tu vida. Alejandro se ríe. Él toma una copa de champán y mira a los ojos de Carla. Alejandro Ferrer declara, levantando la copa: por la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en a quien amas. Y por el día en que un arrogante millonario fue despedido de su propia ignorancia. Brindan. La cámara se aleja, mostrando la calidez del nuevo restaurante, lleno de risas, un símbolo de que el amor, cuando es honesto, puede reescribir las reglas del poder y la riqueza.